En primer lugar, Lázaro, lo que a mí me interesa es una evaluación de las elecciones locales y regionales, creo que también vos me lo dirás, que sucedieron en El Salvador después de la elección nacional, ¿no? Bueno, muy bien. Sí, hay que entender que este año fue exclusivamente electoral para nuestro país. Las primeras elecciones que tuvimos, sí hay ciertas modificaciones en cuanto al orden que tradicionalmente se tenía en nuestro país, porque en primer lugar tenía que haber sido el de presidente y luego de alcaldes y diputados y parlacen. Y en esta ocasión fue presidentes y diputados juntos y luego alcaldes y parlacen después. Fueron las dos elecciones que hemos tenido. También hay ciertas modificaciones en cuanto a lo que se eligió, porque venimos de ciertas reformas a nuestro ordenamiento político administrativo. Ya no fueron 200 alcaldías, 250, no tengo, no, 263 creo que eran antes. Ahora se redujeron a 44 alcaldías. Eh, los diputados también se redujeron. Entonces venimos de ciertas, un proceso electoral, eh, de alguna manera, con ciertas modificaciones en todos los sentidos. Tuvimos el presidente que se reeligió, cosa de que no estaba contemplado dentro de nuestro ordenamiento electoral, constitucional. Entonces venimos de ahí. En relación a las elecciones locales, municipales, eh, sí tiene también ciertas particularidades que probablemente no sean del todo nuevas en el sentido de la participación de las personas, porque siempre las elecciones, la participación electoral de El Salvador tradicionalmente no ha sido masiva, pero siempre se han mantenido ciertos porcentajes. Pero en esta última elección podemos decir de que la participación de la población disminuyó eh, en todos los sentidos. Fue muy poco la gente que fue a votar y fue generalizado, no solo fue en la zona oriental o en la zona, sino que fue a nivel de todo el país. Y sí hay excepciones, pero sí, a nivel general, la participación de la población en estas elecciones fue mínima, que en años o en elecciones anteriores, las elecciones locales, como que la gente participaba más, se evocaba más a las urnas porque la idea de, del, del alcalde está como más cercano a la comunidad, más cercano, entonces la gente como que salía más a votar que por otras elecciones. ¿Por qué te parece que pasó esto? Bueno, yo creo que probablemente tenga una explicación, no solo una, probablemente tengan varias explicaciones. Eh, También hay que reconocer de que no se ha hecho como un estudio en sí preciso para determinar de manera, por decirlo de alguna manera, estadística o científica por qué se dio esto, pero sí podemos basarnos en la opinión de la comunidad, en la charla que tenemos con las personas y muchísimos territorios que que antes conocíamos como municipios, que ahora son distritos, desaparecieron y se incorporan a un ordenamiento jurídico territorial más grande, que no está como ese sentido de pertenencia de la gente, en cuanto a que ya el alcalde no va a gobernar su municipio, sino más bien va a ser gobernado por otro alcalde que no es de su municipio, no es de su comunidad. Entonces, eso lo podemos decir que se generaliza en cuanto a la opinión común, a la opinión cotidiana de la gente. ¿Para qué voy a ir a votar si no lo conozco? No sé quién es. Entonces, está como esa variante. Y luego debemos entender la situación política que tiene nuestro país en cuanto a que venimos de que los antiguos municipios, por su mayoría, están siendo gobernados por el partido oficial, la cual surge como una gran esperanza de una alternativa, de una nueva forma de hacer política, una nueva forma de resolver lo cotidiano de las comunidades y quedaron con una gran deuda en muchísimo. Siempre hay que reconocer que hay excepciones, hay municipios que sí trabajaron, sí hay
limitaciones en cuanto a su trabajo porque se les redujo presupuesto, hubo otra forma de hacer las obras, pero por lo general podemos decir de que la gente se les prometió de mucho y se les entregó de menos. Entonces la gente como que perdió esperanza porque como que ya no hay alternativa, porque las propuestas son de los partidos tradicionales y luego esta alternativa que prometió bastante, entrega de menos, entonces está como esa desilusión en la población, que también son parámetros que uno los tiene por la charla en el bus, por la charla cuando uno va a la tienda, donde uno compra las tortillas, uno escucha como ese comentario de la gente y podemos tratar de hacer como un análisis, pero un estudio así preciso, por lo menos de manera personal no lo conozco, pero sí hay proyecciones, eh, investigaciones periodísticas que le permiten a uno como medir ese cierto tipo eh, de sensaciones en la población. En líneas generales, ¿vos creés que los resultados de las elecciones locales le sirve al proyecto hegemónico del presidente Bukele o no le sirve? Bueno, desde mi perspectiva personal, yo creo que sí sirve en el sentido de que concentra poder formal, que es el poder político, pero el poder popular se está saliendo de las manos. ¿En qué sentido? Ya ese apoyo masivo, arrasador del proyecto va disminuyendo y se analiza y se deja ver en la práctica de, de este proyecto hegemónico. ¿En qué sentido? Va como ajustando eh, eh, las reglas, va ajustando todo el ordenamiento de alguna manera este, para apalear ese apoyo que va disminuyendo. En ese sentido, yo puedo decir que sí le aporta, porque al final es un poder, el poder político se impone bajo cualquier circunstancia, o de conflicto, o de que no haya consenso, el poder político formal se impone y sí le sirve, pero sí podemos también analizar de que en esta elección municipal, por parte de la figura del presidente, porque este proyecto político está alrededor de una figura y de un apellido y de una marca que al final no se sabe qué es, pero que solventa ciertas situaciones subjetivas de la gente, se vio como alejado. Vemos al presidente de que no hizo como campaña en nombre de ciertos personajes, sino que se enfrentaron a lo que se tenían que enfrentar, pero que al final alcanzó la bandera, alcanzó el proyecto, pero esas son como las situaciones que se tienen. Ujú. A nivel de política exterior, digamos, supongo que puede haber novedades porque para el presidente Bukele no es lo mismo que gane Trump a que gane un demócrata, ¿no? En Estados Unidos. Sí, totalmente. Cuando hablamos de la política exterior del Salvador, yo analizo por parte del gobierno un pragmatismo bien, bien marcado a la hora de establecer relaciones y un poco como contradictorias en el sentido. Pero sí hay que entender de que la relación de este gobierno con los Estados Unidos está íntimamente vinculada con la figura de Donald Trump o ese proyecto de los Estados Unidos. Y se vio en los primeros años de gobierno la relación que teníamos, bueno, El Salvador con los Estados Unidos, el presidente con Trump, el embajador, hasta parecía una relación un poco íntima, personal, porque salían a cenar, posteaban imágenes en sus redes de cenas con los embajadores, cosa que cambió totalmente esa relación y esa como esa dinámica cuando pierde Donald Trump, cambian los embajadores y hubo hasta disputas ahí como declaraciones de ciertos embajadores o personajes representantes del gobierno de los Estados Unidos, ya un poco no tan a favor del gobierno. Entonces sí, hay que tener en cuenta eso. Finalmente comenzó la reforma constitucional que estaba un poco postergada. Sí, sí, el proceso de la reforma constitucional fue un proceso que, bueno, nuestra propia constitución establecía cuáles eran los mecanismos para hacer una reforma constitucional. ¿Cuáles eran? Y Explicaba un poquito porque
Sinceramente, mirando la prensa, yo no lo logro entender. Bueno, sí, hay que entender de que probablemente por mi formación no tenga como muy claras las pautas jurídicas, constitucionales para hacerlo, pero de alguna manera en un lenguaje un poco coloquial podría decirte que para hacer una reforma a la Constitución había un proceso y este proceso constaba por diferentes pautas. Para empezar, una propia asamblea no podía ni presentar la propuesta ni aprobarla de un solo, sino que eran dos asambleas. Una que tenía que hacer la propuesta y el estudio, y ese estudio de la Constitución establecía de una amplia participación de la población, de la consulta, la promoción, y esta asamblea la aprobaba la propuesta de la reforma a la Constitución. Y luego surge una elección y la siguiente asamblea que entraba ratificaba este acuerdo de reforma en la Constitución y establecía, creo que eran eh, la tercera parte, son tres terceras partes, creo que algo así establece la Constitución para aprobar esta nueva Constitución. Entonces, en este contexto, lo que tenemos es que se acaba de reformular o de cambiar esas palabras que tenía la Constitución que permitían que ese proceso fuera así. Ahora una misma asamblea puede presentar una propuesta de reforma a la Constitución y esa misma asamblea puede hacer eh, avalarla, pues, hace la propuesta y también la votan por ella. Entonces, esa es la modificación que se ha hecho en nuestra Constitución y que al final no se sabe como para qué, pero sí entendemos que para qué es esta reforma a la Constitución. ¿En qué sentido? Eh, porque hacer una reforma a la Constitución, yo creo que distintos gobiernos, distintos países lo han hecho. Yo creo que lo que se cuestiona de alguna manera por parte de algunos sectores de la población es para qué se está haciendo la reforma a la Constitución. Si bien es cierto, las leyes tienen que adaptarse, si bien es cierto, pero a grandes rasgos, uno de los grandes elementos que se destacan es la forma de, en primer lugar, tener el control de qué se va a hacer de aquí para allá en cuanto a la Constitución. Ellos tienen la facilidad de hoy mismo cambiar algo, mañana aprobarlo y Claro. si no alcanza, se le vuelve a cambiar y se vuelve a aprobar, como ir ajustando la Constitución a este proyecto. Y en segundo lugar, creemos de que hasta este momento no se está haciendo una reforma a la Constitución para garantizar derechos fundamentales de las personas y aprobarlo en una Constitución y tener ese como proyecto, sino más bien se está abriendo un pasillo para ir ajustando la Constitución a las necesidades de este proyecto político hegemónico. Bien, Lázaro, ¿cuál es o cuáles serían, mejor dicho, los principales desafíos que tiene El Salvador como, como comunidad, más allá del gobierno? Los salvadoreños que tienen en estos momentos como desafío. La seguridad parece que está controlada. La economía quizá, o qué otro aspecto, de qué discute el salvadoreño medio, digamos. Bueno, lo que sí debemos entender de que nosotros como sociedad tenemos muchísimos desafíos por cuales enfocarnos. Tenemos claro que no podemos abarcarlos todos. Este, el ciudadano común salvadoreño, fundamentalmente, si bien es cierto, la seguridad ha sido este, apaleada, ha sido atendida. Luego podemos criticar los métodos y la forma, pero sí podemos decir de que la necesidad puntual de la seguridad al salvadoreño común como que lo tiene un poco despreocupado, pero sí hay una necesidad importante y están los datos del alto costo de la vida. En materia económica, El Salvador se está convirtiendo, eh, ya es un país que la gente no está llegando a fin de mes con el salario mínimo. Ya el alto costo de la canasta básica ha sobrepasado el salario.
mínimo y debemos entender de que la mayoría de la población no accede a un salario mínimo en El O Salvador. sea, este tema del modelo económico de dolarización no estaría funcionando No para ha la gente. funcionado. Es que aquí hay que entenderlo y eso lo platicaba un poco con una charla que teníamos con algunos amigos, una plática que tuvimos con unos amigos. Es importante como cuestionar, sí, la seguridad está bien en El Salvador. ¿La seguridad para quién? ¿Como para quién? La economía está bien en El Salvador, sí, es importante, hay que pero ¿para quién está bien? Para las personas que ganan, tienen un buen salario, viven en zonas específicas del país que les permiten tener otro desarrollo y otras relaciones y otro tipo de inversiones, sí está bien la economía de El Salvador, pero está mal para la persona que vive en una comunidad rural, marginada, desatendida por los gobiernos locales, que no es una prioridad para este gobierno, sí está mal. Para la persona que no, la que tiene solo el salario mínimo, para ese sí está mala la economía, porque no le permite, lo está ahogando. Entonces es importante como hacer como hacer esa diferencia para quién está bien El Salvador y para quién está mal, que está mal Sí, para la gran mayoría en cuanto a la economía. En cuanto al modelo económico del dólar, hay que ser claro de que se ha comprobado que el dólar ha sido no para la gran masa pues, de este país, sino más bien para ciertos sectores económicos, para beneficiar ciertos sectores económicos históricamente vinculados con nuestra política, históricamente vinculados con el tema de la tenencia de la tierra. Entonces, para eso son esos modelos, pero para la gran mayoría, el modelo del dólar, este nuevo modelo económico del Bitcoin y esa economía no ha beneficiado a la gran mayoría, pero sí ha metido la mano en la bolsa de la gran mayoría para beneficiar a una minoría. sí. Bueno, de alguna manera compartiendo la antiquísima, eh, ¿cómo podemos decirlo? Desigualdad en Latinoamérica, vamos a decirlo así. Sí, sí, yo creo que la realidad salvadoreña no es particular a la realidad latinoamericana. Sí, debemos entender nuestras diferencias geográficas, culturales, pero a gran medida tenemos ciertas similitudes con países de la región en cuanto a esa desigualdad política, de exclusión económica, de exclusión, como ya lo decía, política, exclusión en la educación y una gran deuda en nuestro sistema de salud que excluye a gran parte de nuestra población, porque podemos decir la salud en El Salvador es buena, sí es buenísima, tenemos una buena salud para quien la puede pagar. Mm. Tenemos médicos, tenemos doctores buenísimos, pero para quien los puede pagar. El sistema público de salud ha sido una de las grandes deudas históricas que han tenido los gobiernos. Y creo que América Latina no es la excepción de esas grandes necesidades que agobian a nuestra población general. Ujú. Bien, Lázaro, de mi parte, nada más, te agradezco mucho lo lo que has compartido y bueno, si querés agregar algo más que te parece que es digno de destacar y a mí se me escapó, con mucho gusto. Bueno, igual yo agradecer por el espacio, yo creo que es importante el trabajo que haces en el sentido de tratar de conversar. Este, yo creo que se está como perdiendo el tema de tratar de conversar, tratar de contrastar ciertas informaciones eh, y por lo general el discurso este, oficial se impone a través de los grandes medios de comunicación masivos, se destacan y se juegan con los datos en los titulares, se juega con eso, pero sí hay una realidad que está avanzando en este país, que es precarizar la vida de la población, profundizar las desigualdades, y yo creo que El Salvador debe corregir muchísimas situaciones que no están siendo favorables para la mayoría. Se está excluyendo, se está segregando a la población y estamos cayendo en una política populista
muy complicada y que es un desafío para estas nuevas generaciones y para estos nuevos autores políticos el tratar de entender el momento histórico en el que estamos y que probablemente ciertos discursos, ciertas prácticas ya no corresponden a, a esta población que está siendo la que está de alguna manera incorporada, ya sea por la voluntad, incorporada por necesidad, pero se están viendo reflejados los datos electorales, se están dando como esa justificación, nos dieron el poder absoluto, la gente salió a votar por nosotros, tenemos mayoría, y como que ese apoyo generalizado justifica cualquier tipo de acción cuando ya se establece qué es lo que se puede hacer o no. Entonces, bueno, despedirme, agradecer el espacio y espero esta no sea la única plática. Podemos seguir platicando. De manera personal estoy abierto a cualquier tipo de conversación y nada más, gracias. Gracias a vos, Lázaro.